El Tour de Francia terminó. Pero para el ciclismo español, no fue una meta, fue una sentencia. Porque este Tour, el de 2025, no solo nos dejó sin victorias, sin etapas heroicas, sin ataques memorables, nos dejó sin alma. Por primera vez en décadas, el balance no puede ser más crudo. Ningún español entre los 10 primeros de la general, ningún triunfo parcial, ninguna presencia destacada en la montaña ni en el sprint, ningún momento para aplaudir con rabia o con ilusión. Solo un dato, demoledor. Cristian Rodríguez, el único superviviente entre las ruinas, acabó 20º, a más de 1 hora y media del líder. Y eso fue lo mejor que tuvimos. Eso. No es una exageración. No es drama fácil. Es que no hay excusa. Porque ni el viento, ni las caídas, ni los rivales, ni las estrategias ajenas pueden tapar lo evidente. España no estuvo en este Tour. Estuvo físicamente, claro. Vinieron corredores, se pusieron el dorsal, rodaron etapas, pero no compitieron con las armas que históricamente ha tenido este país. No pelearon por el podio. No se filtraron en las fugas que llegan. No dejaron huella en ninguna jornada. Desaparecieron. Lo más preocupante es que las esperanzas estaban ahí. Porque veníamos con nombres con talento. Con Carlos Rodríguez, que en otros tiempos ya fue top 10. Con Enric Mas, que ha sido podio en la Vuelta y ha tenido buenos días en el Tour. Con jóvenes como Iván Romeo, que se perfilan como relevo. Pero todo se torció. Carlos se fue al suelo en la etapa 17. Fractura en la pelvis. Abandono inevitable. Se marchaba cuando estaba dentro del top 10, y su retirada no solo fue una pérdida deportiva, fue un mazazo anímico. Porque era el único que, hasta ese punto, se mantenía en carrera con posibilidades reales de cerrar con honor. Enric Mas tampoco terminó. Enfermo, sin piernas, sin opción. Abandonó en la Madeleine. Un puerto mítico, sí, pero no para escribir historia, sino para poner punto final a un Tour gris. Mas no logró ni asomarse a la pelea. Y así, en una sola semana, España se quedó sin sus dos líderes naturales. Y lo que quedaba era la resistencia. Corredores que no están hechos para brillar en la general, ni tienen equipo, ni piernas, ni margen para pelear por algo más allá de la supervivencia. Aún así, cuando parecía que ya no podía ir peor, Iván Romeo, que se había metido en una escapada buena, cayó a unos kilómetros de meta. Estaba ahí, en el grupo de los valientes, en una jornada que podía haber devuelto el color a esta historia gris. Pero el destino, caprichoso como siempre, lo mandó al suelo. Una caída, otra vez, otro casi. Otro que lástima. Y la carrera siguió, sin españoles. En 1981 fue la última vez que un ciclista español acabó 20º como mejor resultado. 4 décadas después, lo repetimos. Esta vez es porque no dimos la talla. Porque el ciclismo español está viviendo su peor Tour en décadas. Y esto no se tapa con palabras. Ni con excusas. Lo más inquietante de este Tour no es solo el vacío en los resultados. Lo que realmente preocupa, lo que debería estar encendiendo todas las alarmas, es la ausencia de un relevo que convenza, que ilusione, que nos haga creer de nuevo. Porque cuando repasas lo que ha pasado, no puedes evitar sentir que esta generación de ciclistas españoles se está desmoronando antes de consolidarse. Y eso, para un país que supo dominar las montañas y los podios, es un puñal. Carlos Rodríguez, sí, es talentoso. Tiene clase, inteligencia táctica, capacidad de sufrimiento. Pero también tiene algo que se repite demasiado últimamente, fragilidad. Ya sea por caídas o por falta de regularidad, le cuesta mantener un Tour entero sin sobresaltos. En esta edición, su caída fue dramática, sí, pero no se le había visto tampoco en modo líder. No había ataques, no había chispa. Resistía, sin más. Lo mismo con Enric Mas. ¿Cuántos años llevamos esperando a que Enric dé ese paso que lo coloque realmente entre los mejores? Siempre parece estar a punto, pero nunca termina de dar el golpe sobre la mesa. Y el ciclismo no espera. El ciclismo castiga la indecisión. Luego están los jóvenes. Los que vienen por detrás. Pero tampoco termina de cuajar una figura que ilusione de verdad. Iván Romeo tiene motor, tiene valentía, pero todavía no tiene madurez táctica ni respaldo suficiente. Tiene días buenos, pero no continuidad. Hay fogonazos, sí, pero los fogonazos sin resultados no alimentan. No construyen futuro. Lo que queda es una imagen triste. Corredores españoles rodando por inercia, sin ser protagonistas,
sin colarse en las fugas clave, sin meterse en los cortes, sin animar el pelotón. Ni en los Alpes, ni en los Pirineos, ni en los días de media montaña. Silencio. Presencia invisible. Ojo, no se trata solo de ganar. Se trata de estar. De que te vean. De que se hable de ti. De que, aunque no logres el podio, hayas puesto algo sobre la mesa. Y en este Tour, España no ha puesto nada. Solo ausencias. Solo excusas. Solo frustración. Y mientras el ciclismo español se borra del mapa del Tour, el foco se gira, inevitablemente, hacia el otro lado del océano. Hacia una región que tantas veces ha levantado la voz cuando Europa dudaba. Latinoamérica. No, no fue un Tour brillante para ellos. Tampoco hubo podios. Tampoco hubo victorias. Pero hubo algo que España no tuvo: presencia. Entrega. Rebeldía. Y respeto. Ahí estuvo Jonathan Narváez, el ecuatoriano del UAE, convertido en un gregario de lujo para Pogačar. Lo vimos tirar, cerrar huecos, marcar el ritmo en la montaña, desgastar a los rivales. No ganó. No se llevó la gloria individual. Pero su trabajo fue determinante. Silencioso, sí, pero esencial. Sin Narváez, Pogačar no vuela igual. Sin Narváez, no hay dominio absoluto. Y aunque no lo veamos en los titulares, el esfuerzo de ese tipo es el que define a los corredores grandes. Luego está Sergio Higuita, que terminó 14º en la general. No es una posición de portada, pero si miras cómo la consiguió, cambia la historia. Porque Higuita peleó. Se filtró en escapadas, atacó en los últimos kilómetros, arriesgó bajando, propuso en días donde nadie se atrevía. ¿Resultado? Quedó lejos del podio. Sí. Pero su forma de correr lo mantuvo en el foco. Dio espectáculo. Generó movimiento. No se escondió. Y eso, en un Tour tan dominado desde arriba, vale muchísimo. No hablamos de promesas futuras, hablamos de una realidad. Porque Latinoamérica ya no necesita que le den permiso para estar. Ya está. Aunque no ganen, aunque no suban al podio, compiten con carácter, con personalidad, con la rabia del que quiere más. En cambio, España ni siquiera incomodó. Lo más curioso es que Latinoamérica no llegó con un bloque arrollador. No estaba ni Carapaz ni Nairo Quintana. Urán tampoco brilló. Fue un Tour sin sus líderes históricos. Y aún así, dejaron algo. Dejaron lucha. Dejaron ganas. Dejaron ciclistas que supieron sufrir y también hacer sufrir. En un Tour sin grandes sorpresas, ellos fueron lo que España no se atrevió a ser. Incómodos, presentes, valientes. No hace falta ganar para merecer un lugar. Hace falta dar guerra. El Tour de Francia no perdona. Pero no castiga tanto al que se equivoca, como al que no aparece. Al que ni lo intenta. Porque caerse, perder tiempo, equivocarse en un descenso o fundirse en una fuga, eso forma parte del juego. Pero pasar 3 semanas desaparecido, rodando en medio del pelotón sin dejar huella, eso sí lo penaliza. Y eso es exactamente lo que hizo el ciclismo español en este Tour. Desaparecer. Se puede entender que no estés para ganar. Se puede aceptar que no tengas un Pogačar, un Vingegaard, un Remco. Pero lo que no se puede tolerar es que ni siquiera se intente. Que no haya un ataque aislado, una jornada de rebeldía, una tarde loca donde alguien con piernas y orgullo se cuele en una escapada para agitar el árbol. España tuvo más de 20 etapas para intentarlo. Y no lo hizo. Mientras tanto, otros países sin más recursos, sin estructuras de primer nivel, sin líderes mediáticos, sí lo hicieron. Corredores de equipos modestos, de países sin tradición, se metieron en fugas, buscaron su oportunidad. España, con historia, con equipos World Tour, con talento, se quedó mirando. Y esa pasividad, ese silencio táctico, es lo que más duele. Porque el Tour no es solo para ganar. El Tour también se corre para dar imagen. Para mostrar que estás ahí. Para enseñar que, aunque hoy no sea tu año, tienes armas, tienes piernas, tienes futuro. Pero este Tour dejó a España como un país sin rumbo. Sin líderes, sin segundos espadas, sin revelaciones. Ni siquiera una etapa con emoción final. Nada. No vale hablar solo de mala suerte. Las caídas de Carlos Rodríguez e Iván Romeo, los problemas de Enric Mas, claro que cuentan. Pero no pueden justificar un balance tan pobre. Porque un país como España no puede depender de 2 o 3 nombres. Necesita estructura, profundidad, valentía. Y eso no se vio. El Tour se corre con piernas, sí, pero también con actitud.
Con instinto. Con hambre. Y este año, a los corredores españoles les faltaron las tres cosas. No fallaron por falta de talento. Fallaron por falta de ambición. Y eso, en el ciclismo, se paga caro. Porque cuando tú no lo das todo, otro sí lo da. Y ese otro se queda con tu sitio.